El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Quisiera iniciar esta homilía al día de hoy hablándoles un poco acerca de mi familia, en particular de mi padre. Desde muy pequeño tengo esos recuerdos que en mi casa se solía tener un solo manojo de llaves. Con estas se abrían todas las puertas de la casa, incluyendo obviamente la puerta que daba hacia la calle. Para mis padres criar 11 hijos era una tarea ardua y tenían que obviamente establecer cierta disciplina. Por eso tenían normas que nos enseñaban y que debíamos seguir fielmente, o al menos intentar hacerlo de esa manera. Recuerdo que mi papá, entre las labores que tenía, era la siguiente: a las 9 de la noche, él tomaba el manojo de llaves del lugar donde se encontraba, iba y cerraba la puerta que daba a la calle, volvía a colocar el manojo de llaves en su lugar y se iba a dormir. Si fuera el caso de que alguna de mis hermanas, que ya para esos años estaban en la universidad, no había regresado de clases, entonces él esperaba un poco más, o tal vez dejaba la puerta abierta, pero la persona que entraba al final debía cerrar la puerta y colocar las llaves en ese lugar del cual les hablo. Obviamente, como les decía, mi papá y mi mamá querían enseñarnos disciplina, respeto por las normas, que obedeciéramos, que tuviéramos orden. Y cuando uno llega a la etapa de la adolescencia puede ser que estas normas no les gusten. Y en mi caso personal debo confesarlo, en alguna ocasión me llegué a preguntar: ¿y por qué no podemos ser una familia normal, en la cual cada quien tiene su llave y entra cuando quiere? Pero parte de la enseñanza que mis padres también querían darnos tenía que ver con el control, con el poder, con la autoridad. Si cada quien hubiese tenido una llave sin saber cómo usarla, entonces precisamente iba a ocurrir abusos, porque tal vez alguien quería llegar a una hora que no era la hora debida, y entonces iba a crear esto un poco de desorden. Y por eso se mantuvo esta regla con el paso de los años. Y fíjense ustedes, hace 5 o 6 años, cuando fui de visita, observé que las llaves están en ese lugar y que se seguía llevando a cabo ese estilo. Obviamente el barrio ha sufrido cambios con los años, tal vez no es tan seguro como antes. Y yo me vi en la necesidad de decirle a mi papá: papá, creo que ya a esta altura de la vida me he ganado la llave, por favor deme una copia. Y me la dio. Por supuesto yo no quería estar en la calle abriendo, o mejor dicho, esperando a que me abrieran, porque
Uno no sabe las cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces yo quería tener mi llave para entrar y salir las veces que quisiera, obviamente con responsabilidad. ¿Por qué les cuento toda esa historia? Porque la primera lectura de hoy y el Evangelio nos hablan precisamente de esto. Llaves, poder, control. Sebna era el mayordomo del palacio del rey David. Y él tenía como mayordomo la función de abrir y cerrar las puertas del palacio. Aparentemente podemos presumir que él está siendo negligente con su función y por eso Dios decide echarlo del cargo y asignar a un nuevo mayordomo, Eliacim, hijo de Hilcías. A Eliacim entonces se le da la autoridad, el poder para que pueda llevar a cabo la función de servir como mayordomo en el palacio real. Pero fíjense que lo he dicho bien claro para que entendamos. Él recibe una autoridad y un poder en función a un servicio que va a desempeñar. En ocasiones nosotros cometemos el error de utilizar el poder o el control que tenemos sobre algunas personas para oprimir, para abusar y no precisamente para servir. Recuerdo muchísimo las palabras de Jesús a Pilato, cuando Pilato le dice: sabes que yo tengo el poder para condenarte. Y Jesús le dice: no te hubieras dicho poder si no se te hubiera dado desde lo alto. Es decir, el poder que cualquier persona puede tener es limitado si lo comparamos con el poder de Dios. Y este poder es en función al servicio que nosotros debemos brindar a los demás para no caer en el autoritarismo y en el abuso. Por lo tanto, yo quisiera que hoy abriéramos no solamente nuestros oídos, sino nuestro corazón y nos preguntáramos: ¿cómo estoy utilizando mi autoridad, mi poder, bien sea a nivel de familia, a nivel laboral o en cualquier otro ámbito en el cual nosotros nos desempeñemos? Estamos llamados a servir con amor y a servir con misericordia. La segunda lectura, por su parte, nos presenta a San Pablo, quien nos invita a meditar sobre la grandeza de Dios, sobre su majestad. Y San Pablo dice: ¿quién puede conocer el pensamiento de Dios? ¿Quién puede hacerle un favor por el cual Dios tenga que pagarnos? Nadie. Esto es muy bueno que lo recordemos de vez en cuando, porque en ocasiones como que perdemos el enfoque y confiamos mucho en nuestros talentos, en nuestras capacidades, y se nos olvida que no somos dioses. Hay un único Dios. Nosotros somos criaturas de Dios y luego nos transformamos en hijos de Dios por medio del bautismo. Pero Dios es el único todopoderoso. Y esto lo digo de manera especial porque en ocasiones, como les decía, nos dejamos llevar por esa tentación en la cual queremos tener todo bajo control. Queremos saber todas las respuestas a nuestras interrogantes. Y si las cosas no salen como yo pienso que tienen que ser, entonces me desespero, comienzo a juzgar a Dios y comienzo a buscar las 5 patas del gato, creo que se dice por allí. Es decir, las personas se desesperan y vemos entonces a personas que entonces llegan a consultar, personas que supuestamente tienen dones, se meten un poco en la brujería, en el esoterismo, el ocultismo, porque es que tiene que saber lo que va a pasar en el futuro. Solo Dios lo sabe. Y nosotros debemos ser humildes para reconocer la majestad y la potestad de Dios y reconocer también nuestra limitación y decir: Señor, pongo mi vida en tus manos. Creo que esto es importante, porque si no, vamos a ser víctimas de nuestro propio ego y de personas que inescrupulosamente quieren sacarnos un provecho material a base de nuestro desespero y nuestra poca paciencia. Solo Dios es todopoderoso
y nosotros debemos aprender a ajustarnos a su voluntad y a su tiempo, que es perfecto. Por último, llegamos al pasaje del Evangelio, que es también muy interesante. Jesús se encuentra con sus apóstoles en la región de Cesarea de Filipo y allí decide hacerles una pregunta importante. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pero siempre cuando reflexiono este pasaje del Evangelio, de manera muy humilde suelo decir que hay una pregunta previa que Jesús no les hizo a ellos, y es la siguiente: ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es cada uno de ustedes? Debemos preguntarnos entonces primero, ¿quién soy yo? Para poder eventualmente responder quién es Jesús. Porque nosotros nos encontramos siempre en un conflicto interno en el cual somos de una manera, pero tal vez no nos aceptamos y entonces queremos proyectarnos a los demás de otra forma diversa. Nosotros no somos perfectos, buscamos la perfección espiritual, pero tenemos luces y sombras, virtudes y defectos. Y si bien es cierto, Dios quiere que mejoremos y que eliminemos los defectos, la intención tiene que ser esa, eliminarlos, no esconderlos. Porque escondiéndolos no ganamos nada, van a seguir allí. Mientras que cuando les eliminamos, desaparecen completamente. Así que tenemos que aprender a aceptarnos, a amarnos y a mejorar. Fíjense, por 1 año y medio el padre Sepúlveda, el padre Carvajal y yo estuvimos tomando un curso que la arquidiócesis nos dio, un entrenamiento llamado Good Leaders, Good Shepherds. Y en el inicio de ese entrenamiento nos dijeron algo bien interesante, y creo que algunos de ustedes tal vez tendrán una idea de lo que les voy a decir. Cada persona tiene una personalidad particular, como les decía, con sus virtudes y defectos. Y allí nos enseñaron a descubrir cómo soy, por qué actúo de la manera como usualmente lo hago cada día. Ver entonces con sinceridad cuáles son mis virtudes y mis defectos. Y después nos enseñaron a aprender a analizar a las demás personas, para aprender a tratar con ellas con misericordia. Porque al igual que nosotros tenemos personalmente luces y sombras, virtudes y defectos, también los demás. Pero corremos siempre un riesgo en cuanto al trato con las demás personas, y es que como estamos en los tiempos de lo desechable, en ocasiones, así como utilizamos un vaso y lo tiramos a la basura, queremos hacer con las personas. Cuando una persona no me cae muy bien, no tenemos un buen diálogo, siempre estamos en conflicto, entonces yo comienzo a optar por desechar a esa persona. Y eso no es de Dios, eso no es de los cristianos, es una actitud que debemos reprobar. Tenemos que aprender a conocer a las personas, a ver sus virtudes y defectos y hacer un esfuerzo por tratarles con compasión y misericordia, así como ellos lo hacen con nosotros. Entonces yo creo que de todo lo que aprendí en ese entrenamiento, que fueron muchas cosas, esto me dejó a mí una gran lección y trato de esforzarme por cumplir lo que allí se me enseñó. Por lo tanto, entonces, volviendo al Evangelio, antes de responder la pregunta ¿quién es Jesús?, recordemos, seamos sinceros con nosotros mismos y reflexionemos sobre quién soy yo. Los apóstoles responden diciendo, la gente dice que eres Juan Bautista, Elías, Jeremías, alguno de los profetas. Pero Jesús va más allá y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y el único que responde es Pedro, diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esta es una profesión de Pedro, una profesión de fe. Ellos obviamente ya habían visto a Jesús obrar milagros, sanaciones, reanimaciones, multiplicación de alimentos, transformación de agua en vino.
Y obviamente tenían una idea de que Jesús era un hombre bueno, pero Pedro en ese momento responde dando en el clavo, es decir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús alaba la fe de Pedro y luego dice una cierta cantidad de palabras muy importantes. Esto te lo ha revelado el Padre, no te lo ha revelado ningún hombre. Tú eres piedra y sobre esta piedra edifico mi iglesia. Luego le dará al poder las llaves del reino de los cielos. Les manifestará que estará con ellos hasta el fin de los tiempos. Y por último, el Señor dice, no le digan a nadie nada. Bueno, tratemos de analizar brevemente un poco todas estas palabras de Jesús. Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edifico mi iglesia. Nuestra iglesia es fundada por Dios mismo. Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no es fundada por cualquier persona. Por lo tanto, nosotros debemos valorar y amar esta iglesia porque no solamente Jesús ha dado la sangre por ella, lo han hecho muchos cristianos a lo largo de los años. Y nosotros muchas veces como que no tenemos conciencia de este regalo que hemos recibido. Nosotros debemos sentir orgullo, debemos sentirnos privilegiados. Hace días atrás yo estaba de visita en Perú, me tocó estar allí durante las fiestas patrias, celebración de la independencia del país. Y una de las cosas que me gustó mucho del pueblo peruano, al menos en las ciudades en las cuales estuve, fue eso, ¿no? Esa alegría, ese orgullo patrio, celebrar la independencia. Bueno, si nos da alegría poder hacerlo por el lugar en el cual nacimos, ¿cuánto más orgullo deberíamos sentir por ser católicos? No podemos relativizar nuestra fe y pensar que da lo mismo ser de una religión a ser de otra. No, porque repito, nosotros creemos que esta iglesia es fundada por Cristo, que se mantiene a lo largo de los años y que en ella nos alimentamos de los sacramentos que nos permiten estar unidos a Dios de una manera especial. Además de eso, fíjense ustedes que Jesús promete estar con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Y esto nos tiene que fortalecer, sobre todo en tiempos difíciles en los cuales vemos el pecado de la iglesia, porque los que estamos en la iglesia somos pecadores. Pero también debemos recordar la dimensión divina de la iglesia. No es solamente el grupo de personas que nos reunimos, es inspiración de Dios. Y por último, las palabras de Jesús cuando dice no le digan nada a nadie. ¿Por qué? Parece curioso porque si ustedes recuerdan, cuando Jesús está por ascender a la derecha del Padre, envía a sus discípulos a bautizar, a pregonar el Evangelio. Y les dicen, vayan y háganlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué en algunos momentos dice no digan nada, mientras que en otros momentos sí? Es cuestión de tiempo. Los tiempos aquí son muy importantes. Voy a ponerles un ejemplo. Mi sobrino Emanuel está aquí, al igual que Valentina. Emanuel tiene 8 años. Y una de las cosas que Emanuel hace constantemente, como cualquier niño de 8 años, es preguntar mucho. Hace muchas preguntas, tiene curiosidades. Hay cosas que yo les puedo responder en su momento, hay cosas que tal vez no, porque tal vez no está preparado para entender lo que está preguntando. Cuando Jesús les dice a ellos no digan nada, es porque los apóstoles no están listos para dar testimonio de Jesús, al menos de la manera como Él quería. Se necesitaba pasar por un proceso que es el siguiente: pasión, muerte, resurrección, ascensión y Pentecostés. Solamente al final de este proceso es que ellos estarán listos para poder salir y decir Jesús es el Mesías. Porque ¿qué es la palabra Mesías? Ungido. ¿Quiénes eran ungidos? Los reyes. Si los apóstoles decían en ese primer momento Jesús es el rey, caían en confrontación con el imperio y los iban a matar. Y Jesús los necesitaba vivos. Por eso les dice no digan nada a nadie, porque a su momento lo dirán, pero no ahora. Porque todavía necesitaban seguir aprendiendo de Él. Ya cuando Jesús asciende a la derecha del Padre, los manda y les dice, están listos para afrontar lo que les viene encima.
¿Qué les vino encima? Persecución, martirio. Pero ya estaban seguros de lo que iban a hacer y de lo que eso iba a generar. Así que, al finalizar esta homilía, yo quisiera que nos quedaran varias ideas claras. Primero, poder saber quiénes somos, no escondernos detrás de alguien que no somos, mejorar lo que hay que mejorar, fortalecer lo que hay que fortalecer, conocer a Jesús por medio de la amistad y por último dar testimonio de Él, aunque eso signifique persecución y rechazo. Pidámosle al Señor pues que nos dé la fuerza para lograr llevar a cabo todos estos propósitos y sintámonos agradecidos y privilegiados de ser católicos, miembros de la Iglesia que el mismo Dios funda. Así sea.